Esto fue algo muy curioso, porque el viernes 26 de enero se le pregunta al presidente, en el contexto de TikTok y protección de datos, si había algún tipo de regulación en materia de ciberseguridad por parte del Ejecutivo. El presidente responde algo distinto, se mete en tema de libertad de expresión. Estamos en charlas de sobremesa. Le vamos a preguntar a nuestro compañero Gustavo Torres, que estuvo en la mañanera y tuvo la posibilidad de preguntar al presidente sobre el tema de TikTok, protección de datos, y luego se desencadenó el tema a partir de una pregunta muy estratégica de la filtración de datos. Entonces, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo fue, ¿qué le preguntaste al presidente? ¿Qué tal, Sergio? Pues sí, estuvimos en la mañanera el viernes 26 de enero preguntándole primero, haciendo como este balance de cómo está México en temas de ciberseguridad, ¿no? Nosotros nos abordamos más que nada a los temas de las redes sociales, porque los políticos por lo general están subiendo sus videos, que mira a AMLO jugando béisbol, y en otros países pasa todo lo contrario, ¿no? De hecho, las recomendaciones son de que ningún dispositivo gubernamental tenga acceso o tenga sus propias cuentas de TikTok por filtración de datos o porque se puede hacer como que mal uso o no sé, cosas así por el estilo, ¿no? Y eso fue más o menos lo que le estuvimos cuestionando al presidente. Bien, y en esa pregunta que tú le hiciste sobre, bueno, cuál era la opinión, o sea, ¿reveló algo su respuesta? Pues bueno, lo primero, creo que tal vez el presidente no entendió del todo la pregunta, ¿no? Porque su primera respuesta fue libertad. Y que sí, que es algo que ha mantenido durante todo su sexenio de no se reprime a nadie, hay libertad de expresión, todas las voces son escuchadas, que es lo que él habla sobre esto, el diálogo circular que debe de reinar, ¿no? En la democracia. Sin embargo, como que mientras él iba contestando, como que iba entendiendo la pregunta, yo creo, ¿no? Porque al final de cuentas dijo que sí, cuando hay noticias falsas, se investigan y se aclaran, ¿no? Pero fíjate que hubo algo curioso, porque en un momento el vocero lo interrumpió al presidente y le hizo una acotación sobre esto de las noticias falsas. Sí, o sea, bueno, es que AMLO se refería a las mentiras falsas, ¿no? Entonces, cuando Jesús interviene, pues dice, no, es que en realidad todas las mentiras son falsas, ¿no? Porque no vamos a estar jugando con esto, mentiras verdaderas, mentiras a medias, ¿no? Pero creo que lo más interesante de la respuesta de AMLO fue que no hay regulación, ¿no? Que no hay una regulación en cuanto a temas de ciberseguridad, al menos en redes sociales, ¿no? Que esto pues dio pie luego a una investigación más profunda, que es otro tema aparte sobre una filtración de datos de periodistas que acuden a la mañanera. Es que esto fue algo muy curioso, porque el viernes 26 de enero se le pregunta al presidente, en el contexto de TikTok y protección de datos, si había algún tipo de regulación en materia de ciberseguridad por parte del Ejecutivo. El presidente responde algo distinto, se mete en tema de libertad de expresión, pero curiosamente esa pregunta tuvo mucho sentido, porque ese mismo día ocurrió lo que conocimos como la filtración de datos, ¿no? Y fue Pepe Gobierno el que reveló que se enteró ese mismo día, o sea, no tenía información anterior. El presidente el lunes dice que es un hackeo, bueno, ya conocemos toda esa historia, ¿no? Pero realmente lo que quedó demostrado entonces es que no hay una legislación al respecto. Sí, porque precisamente el presidente lo dijo, ¿no? Palabra por palabra, no hay regulación. Y creo que es un tema muy curioso, más que nada, porque el tema de la ciberseguridad no es un tema ajeno, ¿no? al gobierno y menos a esta administración, como ya lo hubo con esta filtración sobre Guacamaya, ¿no? Que reveló, entre tantas cosas, la creación de la Aerolínea Mexicana de Aviación, que después también fue otra de las preguntas que le hicimos, ¿no? Pero sí llama la atención que el mismo presidente lo reconozca, ¿no? Haciendo una investigación rápida en las mismas redes sociales, las recomendaciones, podemos decirlo, vienen de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene a Rosa Isela Rodríguez a la cabeza, y sus recomendaciones son pues todas estas cositas básicas, como digamos
párate derecho, fájate bien, come saludable, porque lo que recomienda es usa contraseñas inteligentes, no compartas tus datos, checa con quién estás hablando, como cositas muy generales que podrían estar claramente en el pizarrón de alguna escuela primaria, ¿no? Lo que llama la atención es de que es la secretaría encargada de la seguridad de los ciudadanos y que no haga una recomendación como que más profunda, y que el mismo presidente, en vez de tomar medidas, de bajarle un poco, él mismo va y anuncia que ya estoy en TikTok, ya voy a hablar de corrido, cuando en otros países la recomendación es, ni siquiera es recomendación, ¿no? O sea, está prohibido, por ejemplo, en Estados Unidos, que el uso de esta plataforma en dispositivos gubernamentales. Y vamos al otro tema que comentabas entonces con respecto a Mexicana de Aviación. Precisamente fue un hackeo. En ese caso sí se confirmó un hackeo porque fue una vulnerabilidad que se violó en un servidor de correo electrónico. Se obtiene la información entonces, lo que conocimos como Guacamaya Leaks. Y en ese contexto, una de las cosas que se revela es precisamente la creación de Mexicana de Aviación. El presidente había hecho mucho ruido con el Tren Maya, por ejemplo, y bueno, ahí se reveló Mexicana de Aviación. En lo que conocemos como Guacamaya Leaks se reveló el plan maestro, por así decirlo, del desarrollo de una aerolínea del Estado, que al final de cuentas terminó siendo Mexicana de Aviación, ¿no? Durante toda esta preparación de que si se compraba la marca, que si se arreglaban con otros... Porque era la aerolínea del Estado, ni siquiera tenía el nombre, o sea, iba a crearse una aerolínea del Estado, nada más, no, no había nombre de México. Que incluso hubo durante mucho tiempo la posibilidad de que el avión presidencial fuera el avión insignia, ¿no? de esta aerolínea, y al final de cuentas se vendió y todo, pero pues bueno, está Mexicana de Aviación, ¿no? Que termina siendo como uno de los grandes megaproyectos de esta administración, con las mismas críticas que tiene, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que porque no refina, ¿no? El Tren Maya, que porque se descompone. Y ahora Mexicana de Aviación, pues sí vuela, ¿no? Pero el problema es de que no vuela con tantos pasajeros como se podría esperar, ¿no? Nosotros le preguntamos al presidente, tomando en cuenta los gastos operativos, el gasto de la marca, el presupuesto que se tiene, bueno, ¿cuándo Mexicana podría tener ganancias, ¿no? O ¿cuándo podría ser rentable esto? Y por lo que nos mostró, creo que no será en un futuro muy cercano. En los temas de ciberseguridad y más que nada de filtración de datos no es algo que sea ajeno, ¿no? a este gobierno. Por ejemplo, lo tuvimos ya algo muy importante con el Guacamaya Leaks, que entre muchas cosas se reveló la creación de Mexicana de Aviación, ¿no? Esta aerolínea del Estado que al final de cuentas termina siendo uno de los megaproyectos de AMLO, ¿no? En lo que conocemos como Guacamaya Leaks se reveló el plan maestro, por así decirlo, del desarrollo de una aerolínea del Estado, que al final de cuentas terminó siendo Mexicana de Aviación, ¿no? Iba a crearse una aerolínea del Estado, nada más, no, no había nombre de México. Que incluso hubo durante mucho tiempo la posibilidad de que el avión presidencial fuera el avión insignia, ¿no? de esta aerolínea, y al final de cuentas se vendió y todo, pero pues bueno, está Mexicana de Aviación, ¿no? Que termina siendo como uno de los grandes megaproyectos de esta administración, con las mismas críticas que tiene, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que porque no refina, ¿no? El Tren Maya, que porque se descompone. Y ahora Mexicana de Aviación, pues sí vuela, ¿no? Pero el problema es de que no vuela con tantos pasajeros como se podría esperar, ¿no? Nosotros le preguntamos al presidente, tomando en cuenta los gastos operativos, el gasto de la marca, el presupuesto que se tiene, bueno, ¿cuándo Mexicana podría tener ganancias, ¿no? O ¿cuándo podría ser rentable esto? Y por lo que nos mostró, creo que no será en un futuro muy cercano. Algo muy curioso es si el presidente viajará en Mexicana. O sea, tuvo que ser la pregunta 3 veces planteada, ¿no? Para que él lo tomara. Porque sí, también se hacen muchas críticas, que por ejemplo sí estuvo para la inauguración de la refinería, sí viajó en digamos, en este tramo de prueba del Tren Maya, pero no en Mexicana de Aviación, ¿no? Y siendo que él siempre ha estado... se ha puesto en pro de los uso de aviones comerciales, lo está despilfarrando y todo esto, ¿no? Y se supone que... ¿Y si iba a viajar en el avión?
será durante estos 8 meses que le quedan de gobierno donde podremos ver si sí o no viaja, ¿no? Lo que uno podría suponer en un imaginario es de que en un imaginario muy poético, de que en Mexicana sería donde tome su avión rumbo a Palenque, ¿no? Que es donde ha dicho que será su destino de jubilación, tomando en cuenta que hoy Mexicana de Aviación es la única aerolínea que tiene ese destino, ¿no? Esto de que el presidente mostró la información de los vuelos causó una polémica, un revuelo increíble en los medios de comunicación. Sí, o sea, lo que le preguntamos al presidente fue ¿cuándo va a ser rentable, no? Y su respuesta fue, digamos, se puede leer entre líneas que denme tiempo, ¿no? Y estamos operando. Ajá, y estamos operando, ¿no? Que sí, que para ellos lo más importante es que los vuelos salgan y salgan a tiempo. Él compartió información que tiene solamente la Sedena del reporte de un día anterior, ¿no? Y sí, salieron 16 vuelos operados por Mexicana de Aviación. Pero no respondió cuándo va a ser rentable. No, eso no. O sea, lo único que dijo fue, estamos esperando que la gente lo conozca más, ¿no? Y él mismo dio el ejemplo de uno de sus paisanos que no sabía que Mexicana volaba de la Ciudad de México a Palenque y de Palenque a la Ciudad de México, ¿no? Pero de ahí en más no hay ningún dato de si está siendo rentable, cuánto se está gastando en comparación con lo que se invirtió, ¿no? Ahora, lo que presumió el presidente fue, está operando y está operando en tiempo, porque en algún momento dijo que no habían retrasos en los vuelos. ¿Es correcto esa apreciación? Sí, o sea, lo único retrasos que hubo son de minutos, no más de 10 minutos, ¿no? Incluso mostró orgullosamente algunos donde llegaron antes de lo que se tenía previsto, ¿no? Pero estos retrasos son debidos a condiciones climáticas, a factores externos. Sí, o sea, no tiene nada que ver con la operación de la aerolínea mexicana, ¿no? Lo que revela AMLO es que aerolínea funciona y funciona bien. Y está operando y está orgulloso, pero da un dato que se dio un balazo en el pie. ¿Qué pasó ahí? Sí, o sea, opera perfectamente, pero el problema es para quién opera, ¿no? Mostraron 16 vuelos, de ellos la mitad salen de la IFA, los demás son que a Mérida, que a Yucatán, Ciudad Victoria, muchos destinos así. El problema es de que las aeronaves tienen capacidad para 50 o 150 pasajeros, pero hay en la mayoría, digamos en 14 de estos 16 vuelos, donde de 50 pasajeros posibles van 9 o van 2. O incluso hubo varios donde va solamente un pasajero, ¿no? Y ahí es donde viene toda esta controversia de la que se están agarrando, pues bueno, con bastante razón, diferentes medios de comunicación o miembros de la oposición, ¿no? De que, bueno, esta aerolínea funciona bien, pero nadie la voltea a ver, nadie la está utilizando.